Buenas tardes. ¿Quiere ir abriendo su Biblia, por favor? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 16. El tema que voy a tratar en esta tarde lo titulé La importancia de la imposición de manos. La importancia de la imposición de manos. Y voy a leer, usted me sigue ahí por favor. Dice así: y tomándolos en los brazos, es una escena de Jesús con los niños, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hizo Jesús? Los bendecía. La imposición de manos. Una de las prácticas bíblicas que todo cristiano necesita entender es la doctrina de la imposición de manos. Según Hebreos capítulo 6, esta doctrina es de las doctrinas básicas o que debe cada cristiano cuando se va iniciando entender y asimilar. La imposición de manos en la Biblia tiene distintos significados, tiene distintos propósitos. Por medio de la imposición de las manos se puede impartir bendición, sanidad física, fortaleza, pero también se consagra a los que Dios llama para su servicio, imponiéndole las manos, se consagran al servicio del Señor. Y nosotros, para captar en mayor medida esta doctrina, necesitamos estudiar los pasajes que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bien, en primer lugar, tenemos que la imposición de manos se usaba para impartir bendición. Vamos a un pasaje en Génesis 48:8. Es José y su padre Jacob o Israel. Recuerdan que José había sido vendido, terminó en Egipto, ahí Dios lo bendice, lo prospera y tiene 2 hijos. Posteriormente se reencuentra con su padre Jacob, a quien Dios le cambió el nombre Israel. Y mira el diálogo que hay entre ellos y lo que sucede. Dice Génesis 48:8. Yo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice así: al ver Israel o Jacob, ¿es el mismo?, a los 2 hijos de José, le preguntó: ¿quiénes son estos? Recuerda que no los conocía. ¿Quiénes son estos niños? José le respondió: estos son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y le dijo: acércalos, por favor, y los bendeciré. Qué bonita escena, ¿no? El abuelo bendiciendo a los nietos. Ahora, sigamos leyendo. Israel tenía los ojos debilitados por la vejez, ya se estaba quedando ciego, de anciano, y no podía ver. Cuando José se los acercó, él los abrazó y los besó. ¿Cuántos abuelos aquí abrazan y besan a sus nietos? Sí. ¿Ahí tienes a su nieta usted? Sí, a ver, dele un beso y abrázela. Yo todavía no tengo nietos. Qué envidia de la buena. Dice en el versículo 11: Jacob o Israel le dijo a José: nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede ver incluso a tus descendientes. José retiró a los hijos de entre las rodillas de su padre y se postró delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. Colocó José a Efraín a su derecha, quedando a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, quedando a la derecha de su padre, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y así cruzando las manos puso su izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que era el primogénito. Luego bendijo a José diciendo: mire, ahora el padre Jacob
Israel, bendiciendo a José su hijo, pero con sus manos puestas en los nietos. Y dice, luego bendijo a José diciendo, que el Dios ante el cual caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos. ¿Ve cómo está bendiciendo a sus nietos ahí? Imponiendo sus manos. Había una transmisión, hay algo espiritual muy fuerte. Nosotros nada más somos canales por medio de los cuales Dios bendice, pero nos quiere usar como canales. Y la imposición de las manos es lo que Dios asignó para que nosotros bendijéramos. Sigo leyendo. El ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. Esa es la bendición que está impartiendo el anciano Jacob o Israel, poniendo las manos sobre sus nietos. Fíjense que mis abuelos paternos tenían una costumbre bíblica, aunque ellos pues eran creyentes en Dios, eran católicos. De alguna manera aprendieron esto. Ellos no sabían mucho de la Biblia, pero yo recuerdo, mi memoria se puede remontar quizás hasta los 7 años, cuando ya sea que fuésemos nosotros a donde ellos vivían en San Luis Potosí, o que ellos vinieran, al despedirnos, siempre mis abuelos nos llamaban y decían, vengan porque les vamos a dar nuestra bendición. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y casi a todos los que levantaron la mano son de 60 para arriba. Esta es una, ¿por qué lo menciono? Porque esta es una práctica que se ha perdido. Pero es bíblica. Y yo recuerdo que en una ocasión, cuando me acercó mi abuela y mi abuelo, me pusieron sus manos y empezaron pues a orar y decían, Señor, cuida a mi nieto, bendícelo, cuídalo de que no haga travesuras y guárdalo del mal y que el diablo no se lo coma y quién sabe cuántas cosas. Pero yo recuerdo que en una de esas oraciones yo lloré. Yo me acuerdo. ¿Por qué lloré? Algo sentí, yo era un niño. Algo sentí cuando mis abuelos me bendecían y ponían sus manos. Eso es lo que hizo José con sus nietos. Jacob con sus nietos y con su mismo hijo José. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo lo mismo. Puso las manos, en este caso sobre los niños. Dice el contexto de Marcos 10 que leímos al principio, en el versículo 13, dice que le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Los padres que llegaban con los hijos, ellos eran judíos y sabían que había una impartición de bendición cuando algún sacerdote, algún maestro, algún rabino ponía sus manos, en este caso sobre los niños. Y ahí está Jesús predicando y le traen a los niños para que los tocase. O sea, toda esta gente sabía que había una bendición que se podía impartir. Pero miren la reacción de los guardaespaldas del Señor, que eran los discípulos. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, minimizaron, despreciaron los discípulos, a pesar de que sabían que los niños para Dios eran importantes y que era muy importante lo que los padres que traían a los niños a Jesús los tocara. Sin embargo, ellos fueron pues irresponsables, o se les olvidó. Quién sabe qué pasaría por sus mentes. Quizás no molesten al maestro, está cansado. Yo recuerdo haber estado en congregaciones donde antes de predicar el pastor subía
y decía, pues antes de que empiece el mensaje que invitamos al pastor Chuy Olivares, yo quisiera que tenemos un montón de niños y ya ve qué latosos son, hermanos. Necesitamos que algunos voluntarios se acomidan y salgan allá al patio y los entretengan. Y yo, la verdad, pues estos principios pues ya los conocía y decía, no, es que, ¿cómo? ¿Por qué menospreciar a los niños? ¿Por qué minimizar a los niños? Toda congregación que no se aboque en todo lo que es el ministerio, en la administración, el cuidado, la enseñanza a los niños, o sea, a sus hijos, no va a crecer sana como Dios quiere que crezca. Y los discípulos le dicen a los padres, váyanse para allá, váyanse para allá. Sigo leyendo. Viéndolo Jesús, se indignó, se enojó, se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque los niños son de Dios, los pequeñitos son de Dios. Y así como Jesús les dio la debida importancia, nosotros tenemos que dar debida importancia a nuestros hijos. No porque son de 2, 3 años los menospreciemos. Hay gente, hay matrimonios que discuten enfrente de sus hijos cuando estos tienen 5 o 6 años y no le hagas enfrente del niño, ellos no entienden. ¿No qué? ¿Usted cree que no entienden? Ahora yo le hago una pregunta a usted que es adulto. Cuando se peleaban sus papás, ¿usted entendía? Ahí está. ¿Es porque ellos no van a entender? ¿O usted es más inteligente que ellos? Tenemos que saber cómo tratar a nuestros niños. Entonces Jesús se molesta, se indigna y les dijo, dejad a los niños venir a mí, déjenlos que se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué significa eso? Significa que así como un niño es humilde, sencillo, que si tú le dices que mañana lo llevas a, qué sé yo, a Disneylandia, el niño te la cree. Así son los niños inocentes, sanos. Dice la niña que está ahí, dice, sí es cierto. Así son los niños, mija, sí, ¿verdad? Son muy crédulos. Entonces, con la palabra de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas del reino de Dios, dice, sean como un niño, sencillos, humildes, crean. Porque si no, dice, no pueden entrar en él. Y miren la escena que sigue en el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hizo Jesús? Los bendecía. Qué bonita escena. En cierta ocasión yo vi un cuadro inspirado en este pasaje. La verdad me gustó mucho, pero estaba muy caro. Pero me gustó mucho porque representaba muy bien esta escena. Ahí estaba alguien, pues el dibujo de esta escena, y estaba Jesús rodeado de niños. Él estaba sentado y tenía niños así recargados, otro sentado aquí en su regazo, otros colgados, uno lo abrazaba por aquí, tenía uno acá arriba, su cabecita estaba por aquí, y él estaba sonriendo en esa pintura, así en una, pues como en una escena muy, muy tierna de Jesús bendiciendo a los niños. Si a alguien aquí le gusta la pintura, ya le dimos un buen tip. Haga esa pintura y yo se la compro, pero vara. Una vez el hermano Pablo Hunter, que algunos conocieron, otros no, pero lo han oído nombrar. Esto lo he comentado en ciertas ocasiones. Él me dijo una vez, hermano Chuy, me dijo, ¿se te acercan los niños? Yo le dije, ¿cómo? Sí, los niños cuando te ven se te acercan o corren huyendo. Le digo, ay, la verdad, hermano, no sé, no me he puesto a reflexionar eso. Me dice, mira, hermano, los niños se acercaban a Jesús porque los niños saben, dice, el corazón de los niños saben, algo tienen que intuyen.
Y quien es así medio, le sacan la vuelta. Ni el perro se les acerca. No, eso no dijo el hermano Pablo. No. Y yo le dije, ay hermano, ya me puso a pensar, dice, porque dice a continuación, y un pastor a quienes los niños no se le acercan, algo anda mal. Y yo me puse nervioso. Yo dije, ay Señor, pues no me he fijado, no sé. Entonces la siguiente vez que entré aquí a la congregación, al auditorio, pues entro y digo, ay Señor, pero la verdad yo no había puesto atención, pero los niños se me acercan, y cuando se me acercan y me saludan, hola pastor, y otros se acercan y me regalan una paletita, yo siempre les pongo las manos, siempre los toco, siempre los bendigo. Eso es lo que hacía Jesús. Y esa vez me acuerdo que pues se me acercaron algunos, de hecho sucedió ayer, sucedió hoy, y yo en aquella ocasión le dije, ay Señor, ¿verdad? Pero sí me hizo sudar lo que dijo. Y toco a los niños, siempre que veo un niño, cuando se me acercan a veces las familias aquí a platicar después de la reunión, que traen niños, siempre saludo primero a los niños, siempre. Se sube, traen al bebé o al niño o a la niña de 7, 8 años, y siempre a los niños primero. Hola, ¿cómo estás? Porque casi siempre, yo me he fijado esa escena, se saludan los adultos y nunca le hacen caso a los niños. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Que los compadres veías a la comadre y al compadre y a ti ni te pelaban. Perdón por la expresión, ni caso te hacían. No, los niños son de Dios y tenemos que darles su lugar y bendecirlos. ¿Cuántos de ustedes han visto en este lugar, en esta plataforma, cada primer domingo del mes hacemos una ceremonia, una parte dentro del servicio al Señor, donde los padres vienen aquí, traen a sus bebés y los presentan delante del Señor? ¿Sí les ha tocado? Mayormente en este servicio de las 11, que es el más familiar, es cuando pues vienen más niños, el padre, la madre vienen con un montón de niños, ¿no? Y los recién nacidos siempre los presentamos en este lugar y oramos por ellos, y los pastores ponemos las manos no solo sobre los padres, sino también sobre los niños, y no solo sobre los niños, sino también sobre los padres. ¿Por qué sobre los padres? Imponemos nuestras manos sobre los papás y pedimos sabiduría de Dios para dirigir a sus hijos. ¿Reconocen que no es fácil dirigir hijos? ¿Reconocen que necesitamos la sabiduría de Dios para dirigirlos y educarlos? E invocamos al Señor y pedimos su sabiduría, pero imponemos las manos y bendecimos a los padres, y luego enseguida a los niños. Vamos imponiendo las manos y uno está dirigiendo la oración, los demás pastores bendiciéndolos. Imponemos las manos sobre los bebés, decimos: Señor, bendice a este bebé, dale sabiduría a sus padres, guárdalos de la maldad de este mundo, manda a tus ángeles que los cerquen alrededor. Los bendecimos, así como Jesús bendijo a los niños. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí tienen hijos pequeños que están creciendo? ¿Cuántos tienen hijos? Pues un buen número. Ahora, ¿cuántos de ustedes los bendicen? Cada día. Cada día, al levantarse antes de que se van a la escuela, mira hermano, ponga sus manos sobre ellos, hágalo. Algo sucede, como sucedió cuando mis abuelos oraban por mí. Ponga sus manos sobre ellos, bendígalos, pida para ellos al Señor y bendígalos. En la noche, antes de dormir, acérquese con ellos, ponga sus manos y ore sobre ellos, bendígalos. Alguien me preguntó en una ocasión: oiga pastor, pero pues mi hijo ya está entrando en la adolescencia y pues está medio rebelde. El otro le dije: vamos a orar, y no quiso orar y no quiere que yo ore por él. Ingénieselas, hermano. En algún momento de esos que no faltan, cuando lo abrace,
póngale la mano y acá dentro de su corazón, bendígalo con todo su corazón. O haga lo que hizo una vez un matrimonio que decía, pastor, ¿cómo hacemos? Y ella respondió a la misma pregunta de su esposo. Dice, no, lo que yo hice hace un par de días es que ya que está dormido, voy, me siento así sobre la cama sin que sienta y pongo mis manos, no, y puedo orar todo lo que quiera, porque ya ves, los niños caen en sueño profundo, y así estoy haciendo, como sea, hermano, pero ponga sus manos sobre sus hijos, así como lo hizo Jacob sobre sus nietos, y aún si son más grandes, también. Yo he visto algunas escenas entre ustedes que tienen padres ya grandes. Me ha tocado ver en algunas ocasiones ya hijos casados, y incluso cuando se ven y se saludan de abrazo, de beso, y el padre los toca. A veces es aquí, les pone la mano y los bendice a sus hijos. Esto es algo bíblico, hermanos. Se imparten muchas cosas buenas que Dios anhela repartir a través de nosotros. Así es que, padres, bendigan a sus hijos cada día. ¿Lo van a hacer? Ok. Ustedes habrán notado también que en ocasiones, cuando hay algunas necesidades, y como ahorita que pues hay mucha gente en el auditorio, ¿quién tiene esta necesidad? Cierta necesidad. Entonces les decimos, pónganse de pie para identificarlos. Ya se ponen de pie algunos, y les decimos a los demás, mire a su izquierda, a su derecha, y acérquese, imponga sus manos y vamos a orar. Quizás viene desconsolado, desanimado, quizás viene triste, no lo sabemos, pero todos tenemos cargas, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que oremos unos por otros, y hay registros de que los cristianos desde la antigüedad han orado unos por otros. Hay cuadros donde inspirados en esas historias, donde oran los cristianos así de frente con sus manos aquí, así, otros en la cabeza, y luego otro ora encima para impartir bendición. Vamos a hacer un breve ensayo, ¿qué le parece? Porque yo sé que esto quizás no, aunque sea una doctrina muy básica, quizás no lo sabía o se nos va olvidando, lo vamos abandonando, pero tenemos que rescatar una vez más, ¿sí? Hay pastores, nos hemos encontrado, y a mí me ha tocado, que cuando después de ministrar la palabra hago un llamado, a veces el espacio no es suficiente para que pasen adelante, y les decimos, póngase de pie ahí en su lugar, y se para la gente, algunos llorando, etcétera. Entonces invitamos a la congregación. Ahora los que están sentados miran a su alrededor y van a ver personas. ¿Ya lo hicieron? Y ya miran, ¿no? Ahora pónganse de pie y levántense, pongan sus manos y ayúdenme a orar por ellos. Y se quedan todos sentados. Nadie reacciona. Entonces tiene que tomarse uno el tiempo, así muy breve, para explicarles que esto es una práctica bíblica. Hay pastores que dicen, es que en esta iglesia yo soy el único que puede imponer manos. Bueno, sí puede imponer manos, pero no es el único. La Biblia dice que todos podemos orar los unos por los otros, y la imposición de manos es algo que todos podemos hacer. Lo vamos a ver a través del desarrollo del mensaje. Entonces nosotros pues con buena actitud corregimos, sobre todo si son pastores de casas de oración, y los invitamos a que pues estudien más sobre el tema, para que la gente vaya ejercitándose, porque hay gente tímida. Hay gente que es muy tímida, y otros súper tímidos, otros no, se van sobre los asientos y hasta se suben a la silla y en el nombre de Jesús. Hay de todo en la viña del Señor, pero lo importante es que cada uno de nosotros entienda que la imposición de manos sobre nuestros hijos, el esposo con la esposa, sobre el esposo, sobre los hermanos, es algo que imparte bendición. ¿Quieren hacer un brevísimo ensayo? ¿Sí o no? ¿Por qué dices que no? ¿No quieres?
No, de aquí todo se ve, acuérdense. Yo te vi que le hiciste, no, pues tú vas a pasar aquí adelante y nos vas a dirigir en la oración. No te creas. Yo sé que estabas bromeando, ¿verdad? Que estabas bromeando. Ya. Bueno, pónganse de pie, vamos a hacer un brevísimo ensayo. Es muy sencillo, muy fácil. Esto, para que usted sepa, pues que en este lugar así, esto creemos nosotros. Es muy sencillo. Usted tiene a su lado izquierdo, a su derecha, a una persona. Tiene enfrente de usted alguna o algunas. Detrás de usted también tiene alguna o algunas personas. Simplemente con sus dos manos ponga uno aquí en su hombro, otro aquí, o si quiere puede hacerlo en su cabeza, hágalo. Este es un brevísimo ensayo para bendecir. Ahora, yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué quisieras tú que Dios hiciera contigo? Bueno, eso que tú deseas que Dios haga contigo, eso invoca al Señor para que a través de esa imposición de manos Dios se lo imparta a Él. ¿Qué te parece? Yo puedo dirigir la oración, pero tú también vas a orar, ¿de acuerdo? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana de domingo precioso. Gracias porque estamos en tu presencia, alabándote y adorándote y aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de esta práctica, Señor, que se ha ido perdiendo, pero queremos rescatarla, que es bendecir a nuestros niños, bendecir a nuestros padres, abrazándolos, poniendo nuestras manos, bendecir al esposo, a la esposa, no solo aquí, sino en el hogar donde estemos, pero en este caso, Señor, aquí estamos como congregación, como tus hijos, como hermanos, bendiciendo, Señor, tocando con nuestras manos, las cuales tú has limpiado, y pedimos, Señor, tu bendición. Si mi hermano sobre quien estoy poniendo mis manos está triste, alienta su corazón, Señor. Si está desconsolado, consuélalo. Si tiene alguna necesidad de cualquier tipo, súplele, Señor. Toca su vida. Si está con algún pendiente, dale paz, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo deseo lo mejor para mi hermano. Prospera su camino, prospera su vida, su relación familiar, su relación con sus hijos. Bendice su trabajo, Señor. Bendice toda obra de sus manos y llénalos de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. ¿Ya ve? Muy breve. Ahora bien, quizás no se dio cuenta que a medida que usted extendió sus manos, usted no pidió por usted, usted pidió por el otro. Pero quizás no se dio cuenta que otros pusieron sus manos sobre usted y lo bendijeron. Esto es algo muy hermoso, algo espiritual sucede. Lo hizo Jacob. Dice, así como Abraham, mi padre, mi abuelo y mi padre Isaac, su linaje ha sido bendecido, yo quiero que mis hijos, mis nietos y tú, José, sean bendecidos. Le acercan a los niños y Jesús los tocaba y los bendecía. O sea, les decía cosas para que esos niños recibieran la bendición. Hay una bendición que nosotros aquí los pastores valoramos muchísimo. Le damos gracias a Dios porque hace aproximadamente 35 años que inició Casa de Oración, y los primeros que se fueron casando, pues Toño Ortiz, Chuy García, etcétera, y algunos otros que se iban añadiendo. Por cierto, el Jimmy no se ha casado. Jimmy, bueno, está disponible el Jimmy. Ahorita les cuento tu historia bonita, Jimmy. A ver. Entonces, bueno, pues me tocó celebrar sus enlaces matrimoniales y empezaron a tener sus primeros hijos. Entonces, en este lugar los ofrecíamos al Señor y bendecíamos a los padres y bendecíamos a los bebés, y esos bebés fueron creciendo.
niños, adolescentes, se hicieron jóvenes y se empezaron a casar. Y ya empezamos a presentar a sus hijos. Algo sucedió en las vidas de estos jóvenes al bendecirlos. Y esa es una bendición que en el presente para mí es de valor mayor, porque los miro y digo, qué bendición. Así es que a bendecir, hermanos, por todos lados. Por eso esto cuadra perfectamente con lo que dice la Escritura: bendecid y no maldecir. Y al que te maldiga, tú bendícelo. Así dice, ¿no? Imponle manos, pero así. O sea, no se vayan a las manos, porque eso no es la voluntad de Dios. Ya hablaremos otro más un poco más después en otras reuniones sobre el mismo tema. Por hoy nos vamos a enfocar aquí en esto. El segundo principio que encontramos aquí es que la imposición de manos se hacía para consagrar a alguien para el servicio de Dios, para que hiciera una tarea específica para servir a Dios, pero a la vez para bendecir a la gente. De ahí que se consagraba al sacerdote, se consagraba, por ejemplo, Moisés, que fue el libertador de Egipto. Dios lo eligió para que él sacara de la esclavitud de Egipto a los israelitas. Pasaron los años, envejeció, su ministerio estaba llegando a su fin, así como el de nosotros ahora. Nosotros ya vamos de salida en el ministerio, ya son menos los años que nos quedan sirviendo al Señor. Y Dios le habló a Moisés de que tomara a Josué. Vamos a leerlo en Números 27:18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar. Fíjense, Moisés, que era la autoridad en ese momento, junto a la autoridad, o sea, la autoridad que representa pues las cosas civiles, digamos, que tenía que ver con todo el gobierno de Israel durante el desierto, pero estaba el sacerdote Eleazar, que era la autoridad espiritual, ¿sí? Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Aquí estaba Moisés, el sacerdote y toda la congregación. Lo pondrás delante de ellos y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Cuál cargo? El de introducirlos a la tierra prometida. Vaya tarea que le estaba diciendo Dios a Moisés que debía de encomendarle a Josué, pero le dijo: pon tus manos sobre él. ¿Lo están viendo? Ahora sigamos leyendo. Versículo 20. Dios le sigue dando instrucciones. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Otra traducción dice: y pondrás, delegarás, ¿se entiende así? De tu autoridad sobre él. Cuando, en el caso de nosotros ahora en el Nuevo Testamento, cuando nosotros como pastores le decimos a alguien: por favor, como hace rato que yo les dije, pónganse de pie, vamos a orar y vamos a bendecirnos. La autoridad espiritual que yo tengo la estoy ejerciendo, a la vez permitiendo que ustedes ejerzan o practiquen la imposición de manos. Es una delegación de autoridad que es pues son los canales que el Señor diseñó. Ahora, aquí viene algo interesante. Pondrás de tu autoridad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En otras palabras, lo reconozca como el que va a tomar tu lugar. Yo estoy muy consciente, junto con los pastores aquí, de que un día no muy lejano, en unos años no muy lejanos, alguien tendrá que ocupar nuestro lugar. Y nosotros ya desde ahorita estamos orando. Bueno, al menos yo como pastor estoy orando. ¿Por quién? ¿Sí? Sin duda que Dios tiene a alguien, y se tiene que hacer de esta manera, delante de toda la congregación. Quizá ya esté bien viejito y bueno, hermanos, pues ya no puedo.
Y Julio ahí en su piano, pues ya tampoco. Y Chuy con su guitarra ya ni la puede. Las cosas de la vida, ¿no? Pero quizás les va a tocar a alguno de los jovencitos, de los niños, que hoy son niños, quizás serán jóvenes. Y quizás alguno esté por ahí sentado que ni se imagina que Dios lo va a llamar. Son cosas que están en la soberanía de Dios. Ahora, Moisés lo hizo de esa manera, como Dios se lo dijo. Y vamos a Deuteronomio 34:9, porque ahí vemos cómo por medio de la imposición de las manos, obedeciendo a Dios y siguiendo las instrucciones, vemos los resultados en la vida de Josué. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sobre sus manos sobre él. Ahí está. O sea, la sabiduría de Moisés, muchas cosas que Dios le había dado como don, como unción, es sinónimo de dones, capacidad. Unción es sinónimo de capacidades dadas por Dios. Cuando decimos tiene unción, está ungido, o sea, está lleno de la capacidad que Dios le dio. Entonces Josué fue lleno de ese espíritu de sabiduría, porque Moisés, ahí está la razón, porque Moisés, el por qué es muy importante allí, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Algo sucedió cuando puso sus manos sobre Josué. Quiero contarles un testimonio. Cuando a mí me ordenaron al ministerio, los que impusieron sus manos sobre mí, entre otros estaba el hermano Pablo Hunter, el hermano Fermín García, quizás no, muchos aquí no conocido, pero él fue un evangelista tremendo en los años 80, 90, que es cuando yo empecé a crecer en el ministerio, y él fue uno de los que impuso sus manos. Estaba un nieto de William Booth, que fue el precursor del Ejército de Salvación. No sé si han oído de ese ministerio, es mundial ese ministerio. Su nieto estaba ahí, él era un misionero aquí en Guadalajara. Estaba el que fue mi pastor y algún otro pastor ahí. Pero uno de los que oró fue el hermano Fermín García. O sea, que llevaba la batuta en la oración. Y yo me acuerdo, tenía una voz de trueno, tenía una voz, casi no necesitaba micrófono. Y cuando impuso sus manos sobre mí, yo recuerdo lo que dijo. Dijo: Señor, de lo que tú me has dado a mí, yo pongo mis manos, dice, y dáselo a él. Y yo dentro de mí decía, hasta le hacía así. Sí, yo decía sí. Mire, sucedió algo después de esa oración que hicieron por mí, cuando me dedicaron al ministerio. Mi vida dio un vuelco total. Esto que estoy comentando ahorita, muy poquísimas, nunca lo he platicado públicamente. Dio un vuelco total, algo sucedió espiritual bien fuerte, hermano, después de esa ordenación, de esa imposición de manos, de tal manera que abría yo la Biblia. Ahora aprende uno el iPad, pero en aquel entonces abría uno la Biblia. Cuando yo abría la Biblia, hasta tenía reacciones así como, o sea, algo sucedió espiritual. En el Nuevo Testamento vemos el mismo propósito de imponer las manos para consagrar a alguien a alguna tarea en especial. Por ejemplo, en Hechos 13 hay una historia muy ilustrativa sobre el tema. Dice Hechos 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, sin duda que algunos eran pastores, y obviamente que estaba lleno allí de gente madura, gente que ya tenía su tiempo recorriendo en el evangelio, eran líderes probados, tratados por Dios, y comienza a nombrar unos cuantos allí. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o sea Pablo. Y ahí estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 2:
ministrando estos al Señor y ayunando. Significa que estaban en adoración, que estaban en oración, buscando a Dios, orando y a la vez ayunando. Y estaba un ambiente poderosísimo en medio de ellos, una atmósfera divina en medio de ellos. Y de pronto, miren cómo dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, ¿cómo entiende usted? Dijo el Espíritu Santo. ¿Se les apareció el Espíritu Santo? No. Se entiende que fue por alguno de los profetas o por algunos profetas que con los dones del Espíritu Santo, con los carismas del Espíritu Santo, don de discernimientos, palabra de conocimiento, etcétera, que hablaremos más adelante sobre eso. Abrió su boca alguno de los profetas. Aquí dice, dijo el Espíritu Santo, pero obviamente que fue a través de uno de estos profetas que estaban aquí. Y dijo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. Si notamos, en este pasaje no vemos que tanto Saulo ni Bernabé se opusieron a ese tal llamado. No, ¿por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque sin duda que de manera privada ellos ya habían sido llamados y convictados por Dios de que ellos tenían que hacer una tarea, pero los demás pastores tenían que tener la misma convicción. Los demás ministros que estaban ahí, profetas y maestros, tenían que tener el mismo espíritu, todos en unidad, para que se comprobara que era de parte de Dios que Saulo y Bernabé tenían que ser enviados a las misiones. Por eso es que ellos no objetaron nada, así se quedaron como, ay Señor, confirmación. Mire, déjeme contarle una historia, algo que me pasó, y el otro día estaba hablando yo con alguien que estuvo allí presente, por eso está fresquito esto que me pasó. Hace años aquí en la ciudad hubo una reunión de pastores y estábamos orando y había una atmósfera tremenda. Se junta, imagínense, muchos pastores, pues hay muchos dones del Espíritu Santo allí, mucha unción, etcétera. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo: vas a decirle públicamente, delante de todos, le vas a decir a tal pastor que ya no golpea a su esposa. Sígame con atención. Entonces, ¿cuál fue mi reacción? Yo dije, no, yo qué, no, ¿y por qué yo? Y me empecé a pelear con el Señor. Le dije, no, Señor, no, ¿cómo le voy a decir eso? Y si no eres tú, me dice, soy yo, díselo, me dijo. Y mire, hace muchos años, yo ya me arreglé con Dios de hace muchos años, y le dije al Señor, Señor, no, yo no. Y la reunión siguió en curso. Llega el final de la reunión y yo me hacía, porque al cabo nadie se había dado cuenta. Pero mire lo que sucedió, hermano. Cuando ya vamos a despedirnos, ha sido una reunión maravillosa, tómense todos de las manos. Y todos los pastores hicimos un círculo, había no sé, unos 60, 70, hicimos un círculo grande y nos tomamos de las manos. Vamos a orar para despedirnos, dice un pastor. Y pues ya todos cerramos los ojos y dice otro pastor de aquí de la ciudad, dice, espérense un momento, hermanos, Dios me acaba de dar una palabra y me acaba de mostrar, y se me queda viendo a mí. Dios me dijo, Chuy, que te dijera que le dieras la palabra al pastor fulano de tal. No, yo sentí que la tierra se abría, o quería que se abriera y que me tragara. Fue una experiencia, hermano. Mucho de esto lo mencionaremos y lo ilustraremos, o sea, a través de la palabra, cuando enseñamos sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, etcétera. Entonces me desarmó total y dice, y Chuy, el Señor te dice que lo hagas. Entonces yo volteo con el pastor y el pastor así, mire, ¿tú tienes una palabra? Le digo, sí. Cuando yo le dije sí, algo pasó.
O sea, y ya como que me afirmó el Señor y le dice, mira, el Señor te dice que ya no golpees a tu esposa. Yo no, dice, y se pone, yo nunca lo haría, pero estaba su esposa junto a él. Y le dije, pues el Señor dice que dejes de hacerlo, si no vendrá Él y arreglará cuentas contigo drásticamente. No, yo no le hago, ¿verdad, mi amor? Le dice. Y la señora que se suelta llorando, sí me pega, sí me pega. Hágame usted el favor. Tremendo. Y bueno, ahí lloraron, se arrepintieron del pastor, y todos salimos con un temor así de que Dios sigue hablando, ¿verdad? Sí, Dios sigue hablando. Entonces dice, apartadme a Saulo, a Bernabé para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los enviaron. ¿A dónde? A la obra misionera. Qué tremendo, hermano. Pero ve cómo aparece otra vez aquí la imposición de las manos. Hace como 16 años Dios habló a mi corazón. Me dijo, Chuy, tienes que empezar a pensar en iniciar una obra en Estados Unidos. Yo le dije, Señor, pero en Estados Unidos de allá vienen los misioneros, pero por montones. Dice, pues ahora es tiempo de que ustedes envíen. La verdad yo no entendía mucho, pero le dije, Señor, pero ¿cómo? Dice, entonces yo me puse a orar y Él me empezó a poner a través de los días una verdadera carga. Todo pensaba, despertaba y a veces inconscientemente empezaba a orar. Entonces vengo después de un tiempo y derramo sobre los pastores aquí lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, que debíamos de hacer algo en los Estados Unidos. Y mire, una cosa maravillosa, todos de manera unánime dijeron, sí, es tiempo. O sea, el Espíritu dio testimonio de que había que hacer algo. Y todos, pues sí, estamos convencidos, algo debemos hacer. Pero ¿y cómo? ¿Y a quién enviamos? No sé, yo les dije, yo no sé, pero vamos a orar. Vamos a orar. Quizás algunos de entre nosotros Dios quiera enviarlo. Y todos así como que, así como yo cuando me habló del pastor, ¿no? Así como que me dice el que, dije, bueno, vamos a orar y Dios que haga lo que Él quiera y que Él envíe, pero tiene que hacerse así, de esa manera. No pasó mucho tiempo, hermanos, y llega uno de nosotros, de los pastores. Estoy hablando de Guillermo Gómez, que por cierto aquí está uno de los pastores de allá de Fontana. Hermano Héctor Cholalpa, ¿quieres ponerte de pie? Él es uno de los pastores que está ayudando allá. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Saludos a Memo, salúdale, enfóquenlo allí, sí vino. Bueno, él es ahora fruto de ese ministerio, pero llega Guillermo conmigo, ¿puedo hablar contigo? Y yo lo vi pálido. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Comiste muchos tacos? ¿Qué te hizo daño el estómago? ¿Bromeé algo con él? No, venía como asustado. Yo le dije, ¿qué tienes? Dice, es que Dios me habló. ¿Y? Pues que nosotros somos los que debemos de ir. Y yo, ¿de verdad? Sí. Y empezó a llorar. Dice, Dios nos habló a mí y a mi esposa. Entonces cuando yo comunico esta noticia a los demás pastores, todos de manera unánime dijeron, sí. O sea, había una convicción. Esto es algo espiritual, ¿entiende? Sí. Bueno, hicimos los preparativos, pusimos una fecha, sacando visas religiosas para poder ejercer la función de pastor, etcétera. Y cuando ya se dio el día, aquí en esta plataforma oramos por él. Muchos de ustedes no estaban en ese tiempo. Le impusimos las manos, los bendijimos y los enviamos. Bueno, Guillermo ha levantado varias congregaciones y a la vez el ministerio de casa de oración, Dios lo ha multiplicado. Todo esto es, toda la gloria es para Él, nosotros lo entendemos, no le robamos una gota, todo el mérito es para Él, pero
creció, ahorita ronda entre las 40 congregaciones en los Estados Unidos. Tuvimos ya el año pasado que organizarnos con una corporación. Allá los asuntos legales son distintos y en fin, tuvimos que hacer una organización bajo la cual estuvieran todas las casas de oración, que son como 40 y unas 4 o 5 en Canadá, que pues ahí están, son vecinos. Dios ha bendecido, hermano, el ministerio, y siguen levantándose todos estos pastores. Memo ha trabajado con otros, se ha multiplicado, otros pastores ya crecieron, se ordenaron delante de las congregaciones, y ya se ha multiplicado y sigue creciendo, y se encomiendan y se imponen las manos para dedicarlos y consagrarlos a la obra del ministerio, para que sirvan a Dios y sean edificados los hermanos. Eso es como Dios lo diseñó. Hay otro pasaje en la Biblia que muestra que dice que el número de los discípulos empezó a crecer. Eran tantos que se empezó a descuidar la alimentación y la distribución que se le daba a la iglesia a las viudas, a las que no tenían ya, obviamente, el esposo, no tenían hijos, estaban solitas y ancianitas, pero había muchas viudas. Ya había gente, había judíos y había no judíos, y se descuidó la atención a ellas. Entonces empezó a haber ciertos problemas entre los hermanos, tuvieron discusiones. Entonces los apóstoles, que eran la autoridad allí en ese momento en Jerusalén, pusieron manos a la obra, ejercieron su autoridad y le expusieron a toda la gente: ok, vamos a meter orden aquí en la iglesia. Se nos fue el asunto, tenemos que, como dice desde las escrituras, cuidar de las viudas, etcétera. Que por cierto, esta congregación se alinea en esto de cuidar a las viudas. Casa de Oración es una iglesia que sostiene a algunas viudas. ¿Cómo? Que va desde pagarles la renta, comprarles sus alimentos, y a muchas de ellas o a varias de ellas con sus medicinas. O sea, gente que de plano no tiene a nadie, y de los recursos que todos depositamos como ofrendas al Señor, se distribuye para que ellas no les falte nada. Así está en la Biblia. Entonces los apóstoles le dicen a la congregación: vamos a escoger a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo, a quienes les encomendemos esta tarea, les dice. Y mire lo que sucede en Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense cómo no fueron cualquiera de los hermanos. Ahora, yo debo resaltar algo aquí. Todos estos que ellos eligieron ya los conocían. Era gente que daba su vida, eran hombres llenos de fe, del Espíritu Santo. Todo el mundo los conocían, eran serviciales, eran hermanos que se destacaban, digámoslo así, se distinguían de los demás por su madurez. Entre ellos estaba Esteban, dice. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, ahí en Hechos 7. Pero en ese capítulo, él da uno de los sermones más extraordinarios que registra la Biblia. En tan solo un capítulo, él narró toda la historia de Israel, de una manera magistral, con un conocimiento realmente impresionante de las Escrituras. O sea, no era cualquier hermano. Cuando digo cualquiera, no es peyorativo ni despreciativo, sino no eran gente joven en el Evangelio, no era gente que hoy viene y mañana ya no viene, dos veces viene al mes, después pasan 6 meses y ya no se para, después pasa un año y luego se vuelve a aparecer, y luego dice: hermano, yo quiero servir, déjeme predicar. Ahora sí que no invente, hermano. ¿Cómo? No, era gente que estaban ahí, que todos conocían, por eso no hubo contienda, ¿sí? Es como si, por ejemplo, dijéramos: hermano, necesitamos un líder de alabanza, así, nombrarlo, y ¿qué les parece el hermano Julio? A ver, ¿qué van a decir? ¿Sí o no? Así, porque ya estaba ahí, todos ya lo conocían.
Así pasó. Esteban, varón lleno de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Entiéndase, Moisés, Jacob, los que tenían la autoridad, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Y los dedicaron, ¿para qué? Para lo que se conoce como diaconado o servidores, ¿sí? Pero ya estos con un potencial para llegar a ser ancianos o pastores. Ahora bien, Pablo, pues él llegó a ser apóstol. Dios lo había encomendado ese apostolado a los no judíos, y en su caminar misionero al cual él fue enviado, en una ocasión conoció a un discípulo llamado Timoteo, muy jovencito, dice la Biblia que estaba. Y dice que los demás daban testimonio de este joven Timoteo y decían, a pesar de que es joven, es muy dedicado, lo conocemos de años y es un cristianazo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces Pablo pues lo conoce y empieza a tratarlo. Pasa un año, dos, pasa un buen tiempo, y en su debido momento lo encargan como pastor de la iglesia en Éfeso. Y ahí oraron por él, porque mire lo que dice 1 Timoteo 4:14. Cuando ya Timoteo estaba en el fragor de la batalla, empezó a haber muchas persecuciones, el temor empezó a llegar sobre de él y empezó a retraerse un poco, y esa es la razón por la cual Pablo le escribió la primera carta y le dice a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don que había en Timoteo? El de ser pastor, pero también evangelista. Más adelante Pablo lo dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, el don que recibiste. Pero ¿cómo? Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Se acuerdan de la iglesia de Antioquía que habló el Espíritu Santo? Los profetas hablaron. Dice que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos. ¿De quién? Del presbiterio. Ahora, aquí surge una pregunta, para muchos desconocido. ¿Qué es el presbiterio? El presbiterio es el conjunto de maestros, de evangelistas, de profetas, de pastores, etcétera, los que gobiernan la iglesia. Ese es un presbiterio, como cuando oraron por mí. Había un presbiterio, presbíteros o pastores que oraron. Entonces le dice a Timoteo: Timoteo, no descuides el don. En los primeros capítulos dice: no te acobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes hacerlo, Timoteo, vamos, no descuides, le dice aquí. Una carta que lo está exhortando porque estaba él titubeante. Dice que te fue dado ese don. Tú eres un pastor, eres un evangelista. Te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Una vez que oraron, lo enviaron a Éfeso, donde él fue pastor. Bueno, con todo esto, hermano, quiero hacerles un comentario que a la vez es una advertencia. Mire, todo aquel, sea quien sea, que se autoproclame pastor, autoproclame pastor, evangelista, apóstol, maestro, patriarca, ahorita usan títulos rimbombantes, ¿no? Etcétera, etcétera, pero nunca se le consagró enfrente de una congregación, nunca un presbiterio le impuso las manos para dedicarlo a la obra del servicio de Dios. Ese es un intruso en el ministerio. Y abundan como no tiene una idea, hermano. Más o menos la situación se da así. Ahí está por ahí algún hermano o alguna hermanita que quieren servir al Señor, pero son inconstantes, les falta madurez, pero ellos dicen: Dios me llamó. Entonces se acercan con uno y dicen: pastor, póngame a predicar, Dios me llamó.
déjeme el púlpito, como una vez un hermano me dijo, no, yo ya me voy de aquí, hermano. ¿Y por qué se va, hermano? ¿Qué pasó? ¿Lo ofendimos o qué? No, es que usted no da chance. No da chance. Como si fuera un partidito de fútbol y luego pues la reta, ¿verdad? El que sigue, y a ver, ahora. Esto no es un juego. No es que, bueno, para soltar este lugar, se entiende, ¿no? Es como si usted va con el gerente ahí donde usted trabaja y le dice, no, ya me voy, renuncio. ¿Por qué? Usted no da chance de ser gerente, no da chance de hacer su trabajo. Te va a decir, bueno, mira, no eres gerente y quizás no llegues a hacerlo porque tienes que tener por lo menos una carrera profesional, tienes que ser puntual y ya llegas tarde, mano. ¿Cómo quieres ser tu gerente? ¿Cómo quieres dar instrucciones? ¿Cómo quieres? Es algo parecido, porque también aquí Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela ser un ministro, un obispo, un presbítero, un pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga en orden su casa, una de requisitos impresionantes. Y a los que son diáconos, igualmente, que no sean borrachos, que no sean habladores, y las diaconisas igual, que no sean chismosas. O sea, tiene que haber ya cierto crecimiento y madurez. ¿Están entendiendo? Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. Este texto se refiere a la imposición de manos para consagrar a alguien para servir a Dios, pero cuando se hace de manera precipitada. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Timoteo era el único pastor, se entiende así, necesitaba ayuda, se sentía quizás solo y empezó a poner de manera ligera, pues tú vente, tú ayúdame, y, oye, pero ¿y cuándo me consagras? Pues ahorita vente. Entonces le dice Pablo, mira, en la versión en lenguaje sencillo, este mismo versículo se lee así: antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Esto significa, acuérdate cuál es el protocolo de Dios, acuérdate qué es lo que debe de anteceder para que tú nombres a alguien ya como alguien que va a gobernar la iglesia. No puede ser un neófito, no puede ser uno que empieza, no puede ser uno que está acusado de rebeldía, no puedes, no tiene, y la gente los empieza a conocer. Y le dice, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo dentro del ministerio, dice, tú serás también responsable de lo que haga. ¿Ven cómo no es cualquier cosa? Apártate más bien de todo lo que es malo. Y en la versión que leímos le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. Realmente es una responsabilidad muy grande, hermano. Pero la gente reacciona de diferentes maneras. Y ahí está como este hermano que decía que yo no daba chance. Y bueno, dice, ya me voy y voy a empezar mi propia iglesia. Bueno, de eso ya hace bastantes años, fue ahí en ese pasillo cuando me lo dijo. Pregúnteme dónde está ahora él. Bueno, inició una congregación, pero como nadie impuso sus manos, la gracia no, para hacer el ministerio, no le fue impartida, ¿entienden? No se le delegó la autoridad, se autonombró. Literalmente en esta ciudad yo he visto literalmente cientos de iglesias iniciar con gente que quizás sí tenía un llamado, pero que son impacientes, leen un libro y ya se creen teólogos, corrigen todo les parece mal. No, es que si yo enseñara, no, yo voy a levantar mi propia iglesia. Y se sientan ahí junto a usted y te empiezan a decir, oye, ¿ya te diste cuenta que aquí está mal esto? No, hermano, sí, mira por esto. Ay, de veras,
edad, no me había fijado. Oiga, sí es cierto. Mira, hermano, yo voy a iniciar una congregación. Y si tú te vienes conmigo, te nombro copastor. Esa es la típica. Y a la hermanita que allí, que tiene un don quizás del Espíritu Santo, le dice: y tú serás la profeta de la iglesia. ¿Me nombras profeta? Me voy contigo. Y luego empiezan. Eso sucede en todos lugares, hermano. Y salen, pero salen autonombrados. Nadie oró por ellos delante de ninguna congregación. Cuando se le presente uno de esos, dígale lo siguiente: ¿cuál fue el presbiterio que te impuso las manos? En primer lugar, es casi seguro que ni saben qué es un presbiterio. ¿El qué? No, yo no necesito de la bendición de los hombres. Dios tiene su mano sobre mí. Jehová, ¿y quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Ah, mira, Jehová es su pastor, pero Él sí quiere ser tu pastor. ¿Cómo está eso? Por eso, esa es la razón por la cual muchos que quizás genuinamente tengan un llamado, pero algo se les mete allí, el ímpetu, la impaciencia y que se puede tornar en rebelión, se autonombran y salen a iniciar sus propias iglesias. Suceden dos cosas: por lo general fracasan, desaparecen y hacen una desbandada. Mucha gente se olvida de Dios, blasfeman, etcétera, y ellos se van de la ciudad o terminan igual. Eso es algo que puede suceder, o terminan en una secta. ¿Y todo por qué? Porque no hicieron las cosas como se deberían de hacer, como dice la Escritura. Ustedes de alguna manera han sido testigos de cómo hemos enviado gente aquí, ¿sí o no? Les imponemos las manos. Al 99 o sea, el porcentaje altísimo, Dios los ha bendecido, porque ese es el trabajo, esa es la manera, quiero decir, de cómo se debe de enviar gente para que sea fructífero. Y por medio de la imposición de manos es importante, porque la autoridad, los carismas se pueden depositar en las vidas de los que son enviados. Y finalmente, hermanos, la imposición de manos para sanidad física. Un episodio en la vida de Jesús, Lucas 4:40, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, o sea, Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, poniendo sus manos. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. En todas las enseñanzas de la Biblia hay extremos. Hay cristianos que llevan al extremo esta doctrina de la imposición de manos y dicen cosas como estas: mira, si tú ves a alguien que es adúltero, es un borracho, y te pide que ores por él, no ores por él, porque si tú le impones las manos, se te pasa el espíritu de borrachera, se te pasa el espíritu de... y una de cosas rarísimas que no están en la Biblia. Nosotros no creemos eso, pero sí creemos de no poner las manos nada más por imponerlas. Por ejemplo, Jesús a los endemoniados no les imponía las manos, le hablaba al demonio y los expulsaba, pero no les imponía las manos, ¿sí? Y bueno, eso lo desarrollaremos más en algún otro de los temas que están por venir. Ahora bien, para finalizar, antes de partir Jesús, después de haber resucitado, Él dijo algo muy importante sobre la imposición de las manos. Y esto se registra en Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 14, 16. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los apóstoles. 11 porque Judas ya había tomado la mala decisión de quitarse la vida. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjate, ya eran apóstoles y todavía estaban en aprendizaje.
Ya tenían digamos, una estatura para ejercer el apostolado, pero todavía seguían aprendiendo, y Jesús nunca dejó de enseñarles y les reprocha: ¿por qué no habían creído a los que habían visto, lo habían visto resucitado, que fueron y dieron la noticia? El Señor resucitó. Y sobre todo aquellas mujeres que dijeron: vimos al Señor. Y estaban los apóstoles, se miraron, y dudar, y Jesús se los reprocha. Y luego se da aquella escena de Tomás: Tomás, ¿por qué dudaste? Mete tu mano aquí. Ustedes conocen: no seas incrédulo sino creyente. Ese es el punto. Pero luego en el versículo 15 les dijo lo siguiente, y les dijo, y aquí ya los encomienda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, creyere el mensaje y se bautice como señal de haber aceptado a Jesús y el evangelio, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y luego en el 17 miren lo que dice: y estas señales irán detrás de ellos. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, a los que creemos nos siguen las señales que Jesús nombró. Yo les pregunto: ¿cuántos creen? Bueno, las señales que dijo Jesús que seguirían debe ser algo, le voy a decir quizás muy llanamente, debe ser algo natural, normal para nosotros los que creemos, porque desgraciadamente hay extremos que se van, unos al lado derecho y otros al otro izquierdo. Están los que mencioné hace un rato, pero están también aquellos que de manera inexplicable niegan que el día de hoy existan los milagros, niegan que el Espíritu Santo siga repartiendo sus dones a sus hijos, y es una corriente muy fuerte que viene arrastrando a muchos. Y si tú les cuentas a uno de esos que no creen en milagros, y son cristianos, son nacidos de nuevo, pero pues algo les pasó, y yo no quiero discutir con ellos sobre esto. Si ellos no creen, es asunto de ellos, pero los que creemos, pues creemos lo que la Biblia. Yo me quedo con la Biblia, no sé usted. Sigo leyendo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate, esto todo creyente en algún momento de su vida puede hacerlo. En algunos se verá más firme. Todos somos distintos. Unos son más cohibidos, otros son un poco más valientes. Dicen: no, yo, pues que el Señor me fortalezca, pero yo sí me enfrento. Y otros: ay, no, yo no. Dicen. Pero es una autoridad que el Señor nos está delegando. Echarán fuera demonios. Mire, en la congregación donde yo nací, cuando yo vi la primera vez que vi a una persona endemoniada, fue horrible, porque se terminó la reunión y yo entré y volví a salir, y había un pasillo, entré por una guitarra, y cuando salí estaba una señora como clavada en la silla, así como que se quería levantar y luchando, y los ojos se le hacían bien feos, y que se levanta así, y luego se vuelve a sentar. Y yo dije: ay, híjoles, ¿qué es esto? Y que voy corriendo con el pastor. Le digo: pastor, está una señora allí muy rara. Y entonces se asoma y dice: ah, sí, la vi durante el servicio, está endemoniada, dice. Y yo: ay, Dios, está endemoniada. Entonces dice: córrele y ve y háblale a otro de los pastores, rápido, dile que venga rápido. Y ahí voy yo corriendo: pastor, dice el pastor que venga, hay una endemoniada y que se viene. Y yo voy con él, y sacaron a todos, pero por el que yo fui me dice: pero tú quédate, Chuy. Yo le dije: ¿yo por qué? Dije: ¿yo por qué? Y el pastor dice: no, tú sí, Chuy, tú quédate, ponte allí. Pero nada más, Mario se llamaba el otro pastor, nosotros vamos a hacer la labor, tú quédate allí. Y yo estaba, hermano, pues estaba asustado, yo nunca había visto, no, bien tremendo, hermano. Y yo cerraba los ojos, y como que me vieron, y uno de ellos dice: no, necesitamos que aprendas. Ahora, yo no entendía por qué a mí me metieron allí. Bueno, liberaron a aquella mujer, salió caminando y toda con un rostro lleno de paz. Y yo le pregunté: oiga, pastor, pero ¿por qué a todos lo sacaron y a mí no?
Dice, mira, Chuy, Dios nos ha mostrado que tú vas a ser un ministro. Yo, por aquí. Ahora entiendo, porque ya me sucede, porque Dios da a los pastores una vista espiritual más allá que el común. O sea, muchas veces uno ve a una persona, habla con ella y el Espíritu te da testimonio y dice, no, este lo voy a usar, trabaja con él. Yo no lo entendía, pero ellos me empezaban a leccionar, por eso me dejaron estar ahí. Esa fue mi primera experiencia. Bueno, al paso de los años, bueno, no puedo detenerme a contar una de historia, una de casos que son reales, hermano. El diablo es real. Los demonios son entes reales. Luego dice, las señales seguirán, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Luego hablaremos también de esto de nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué significa? No significa como lo hacen algunas sectas en los Estados Unidos, que agarran las víboras literales y se las pasean así y están cantando alabanzas y no, es que el Señor dijo que tomarán en las manos serpientes y no nos dañarán. Hace poco una de esas serpientes mordió al pastor y se murió. Pues es que a eso no se refería que cuando hubiera situaciones incluso literales de una serpiente que por alguna razón te mordiera, algún animal ponzoñoso por andar predicando en las misiones o tomar cosa mortífera no te va a hacer daño. Hay testimonios por todos lados de misioneros que tuvieron que tomar agua, pero pero si no la tomaban morían de sed, y al tomarla nada les pasaba. En fin, hay muchos testimonios propios y de otros amigos míos o conocidos. Pero ayer que yo estaba compartiendo esto, al final se acercó una señora con su hija y dice, pastor, queremos contarle un testimonio. Fíjese que tengo otra hija que hoy no pudo venir, pero ella tiene una bebé de casi 1 año y el otro día se metió a bañar y la puso en su cunita, y cuando ya estaba bañándose escuchó su llanto de la bebé, pero no normal, así como de desesperación, como de dolor, dice. Entonces dice, como pudo se asomó y él captó más vívidamente el llanto de la bebé y se secó rápido y salió, y cuando se acerca con la niña y la mira, tenía así como que ella misma se había rasguñado y tenía todo su cuellito y aquí rojo, así como con desesperación se tallaba. Dijo, ay hijita, ¿qué tienes? Dice que cuando la tomó, metió la mano así y la levantó, dice que escuchó que algo cayó, algo así leve, ¿no? Y se fijó y era un alacrán de este tamaño. Dice, mire pastor, cuando mi hija vio eso, dijo, ay Señor, la revisó y no tenía ningún piquete. De todas maneras la llevó con el médico, ¿no? Para que la examinara. Y no tenía ningún piquete, pero dice esta hermana, no tengo la menor duda que Dios guardó a la niña. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esos animalitos ponzoñosos, apenas los tocas, los mueves y luego te clavan. Bueno, tenemos aquí el protagonista de una historia que hizo historia en casa de oración. Y sucedió con un hermano llamado Jimmy. Ahí está el Jimmy. Ya ves, te dije, ¿me das permiso de contar esta historia? Pues un día fuimos a un pueblo, hace muchos años, más de 30 años, hermano, a un pueblo aquí en Michoacán, no sé cuántas horas allí por tierra caliente, 8 horas, y luego otras 8 horas de vereda, o sea, de terracería. Terrible el viaje. Un lugar, un pueblito que en ese entonces no tenía ni luz, no había agua potable, no había nada, un calor que parecía sucursal del infierno. El pueblito se llama Timbiriche, así se llama. El timbiriche es una planta más o menos que da un fruto de este tamaño y da unos frutos que se comen. Y yo, Timbiriche se llama, ya existía el grupillo ese Timbiriche, ¿no? Y luego, Timbiriche, ¿qué? Ya me explicó, oye, ¿por qué se llama Timbiriche? Ah, mira, ese es un Timbiriche, da unos frutos, pero ahorita no está, y son deliciosos, son agridulces, pero no había en ese tiempo. Ah, pues llegamos allá a Timbiriche.
Y bueno, llegamos casi muertos del viaje, hermanos. No había luz, hacía un calor terrible. Allá los hermanos viven en unas como chozas como de paja, el techo. Y dijeron, aquí se van a acostar, nos dieron unos catrecitos. Entonces se acostó el Jimmy aquí, yo me acosté en medio, estaba el hermano Pablo, estaba otros que íbamos, 4, 5, 6 que íbamos. Y ya caímos rendidísimos, hermanos. Y de pronto, que serían las 2, 3 de la mañana, el Jimmy empieza a gritar: me picó, me picó, me picó. Y como estamos así todos pues cansados, ¿qué pasó, Jimmy? Algo me picó. Y yo tomo la lámpara y lo alumbro así. ¿Qué te picó? Algo me picó aquí, me cayó de arriba. Yo sentí un piquete y me dolió terrible. Pero no se ve nada, Jimmy. Era un animal, no sé qué sería, pero yo lo golpeé. Y entonces yo me fijo así, alumbro el suelo y un alacrán de este tamaño, hermano. Me pico y que le veo y tenía allí la ponzoña, aquí, cerquita del corazón. Entonces le digo: ay, hermano Jimmy. Y voy con el hermano Pablo: hermano Pablo, hermano, ¿qué pasó? Ese hermano era increíble, el hermano Pablo. Le digo: es que, hermano, un alacrán picó a Jimmy. Y luego se levanta, y así era él. Y se empieza: aleluya, aleluya. Así era él. Los que lo conocieron recordarán. Y empieza a reírse, pero no de burla, empieza: oh, aleluya. Y luego dice, se levanta y dice: hermano, se me olvidó el suero antialacránico. Lo compré, porque a veces lo ocupamos en estos lugares, pero pues lo compro a veces para no molestar tanto al Señor, y ya nomás los inyectamos y ya queda todo. Pero lo compré y lo dejé allí, se me olvidó. Aleluya, dice. Y el Jimmy, y yo también, y los demás, pero más el Jimmy. Entonces dice: hermanos, dice, ir por la vereda aquí 8 horas para llegar a la carretera son 8 horas. En el trayecto te mueres, le dice. Lo único que nos queda es la fe. Hermanos, así hablaba él, era americano, dice: ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Tomarán en las manos serpientes? O sea, animales ponzoñosos. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solo nos queda eso. ¿Tienes fe? Y el Jimmy, pues sí, no le quedaba otra. Y se acerca el hermano Pablo. El hermano Pablo constantemente nos decía: impongan las manos, hermano, imposición de manos, hermano, impongan las manos, siempre nos decía. Y que se levante, impone las manos y empieza a orar: Señor, y empezamos a clamar. Y ahí estoy yo también de aprendiz, ¿verdad? Y orando y todo. Y ya se da la media vuelta así alabando al Señor, aleluya. Se acuesta en su catre y a los 3 segundos ya estaba roncando. Pues yo hice lo mismo. Íbamos rendidos. Pero cuando amanece, abro mis ojos y yo ya no me acuerdo. Pues no, yo abro mis ojos y que me acuerdo: el Jimmy. Y no quería voltear porque no lo quería ver todo así tieso. Fíjense cómo dudando, ¿eh? Y yo dije: ay, Señor, el Jimmy. Y finalmente pues tuve que hacerlo. Me senté ahí en el catre y lo vi. Me acerqué y estaba bien acurrucadito. Y luego: Jimmy, Jimmy, ¿cómo estás? Oh, estoy bien. ¿Cómo te sientes? No, después de que oraron, dice, se me empezó a entumir la quijada. Entumió y se me empezó a entumir el pecho aquí. Y yo dije: bueno, Señor, si ya me voy contigo, pues me voy contigo y ya. Pero no, amaneciste, Jimmy. Aquí está el Jimmy todavía después de 75 años. Pues ya hasta perdí la idea. Ay, ese Jimmy, tantas historias. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué? Sus manos y sanarán. A mí Dios me ha librado de un montón. Nada más uno más, un testimonio más. Ciudad Guzmán, tierra donde hay muchos alacranes de todo tipo. Al buen entendedor, pocas palabras. Bueno, entonces yo me quedé a dormir ahí en una casa de un hermano. Me dieron un catrecito.
Toda la noche me la pasé rascando. Yo decía, ay, hay pulgas aquí o qué. Y sentía así cosquillitas y me hacía así. Y luego las sentía debajo de mis piernas, y así como cuando hay boronas de pan en el colchón, cuando usted se come el pan ahí, la torta, ¿verdad? Entonces yo le hacía shh, shh, y me sacudía. Y cuando despierto esa mañana, me levanto para atender el catrecito, y cuando levanto la cobija estaba un alacrán, pero de esos güeritos, de los filosos, de este tamaño, hermano. Y cuando yo hago así y me ve, yo dije, ay, híjole, qué tremendo, y Señor. Entonces le llamo a mi esposa, le digo, oye, ¿cómo estás? No, pues bien. Y tú, fíjate que en la noche me daban cosquillas, algo. Y ¿qué crees? Fue un alacrán que estaba allí, dormí toda la noche, dormí con él. Y dice mi esposa, con razón toda la noche el Señor me estuvo orando por ti. ¿Cómo? Dice, sí, me despertaba y me decía, ora por Chur porque está en mucho peligro. Y oraba, Señor, guárdalo del peligro. Y oraba, invocaba las escrituras, etcétera, las citaba, quería quedar dormida. Y otra vez el Señor la despertaba, sigue orando porque está en mucho peligro. Pues toda la noche se la pasó orando. Cuando le dije lo del alacrán, dice, con razón. Fíjate el poder que hay, cómo está ligado, ¿sí? A cómo Dios le pone en el corazón a alguien para que ore por otro, pero luego alguien se enferma, está en una situación como la del Jimmy, ya real, a él sí le picó, pero impusimos las manos y ahí está el Jimmy, Dios lo sanó. Hermanos, nosotros creemos esto. Y para terminar, vamos a hacer otra vez una pequeñísima, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero va con el tema. Un pequeñísimo ensayo. ¿Alguno de ustedes que está aquí en este momento está enfermo? ¿Viene con alguna enfermedad? Levante su mano, que quiera que oremos por usted. Bueno, hay un buen número, mire, aquí veo personas. Levanten su mano los que están enfermos, porque ahorita vamos a practicarlo. Ahora, ustedes que levantaron su mano se ponen de pie ahí en su lugar. Nada más los que levantaron su mano se ponen de pie. Miren, aquí está un varón, una hermana, aquí está otra. Hay un buen número de estos hermanos. Ahora, los que están sentados, miren a su alrededor, vas a tener algunos de pie, atrás, delante, a tu lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Se fijan cómo Toño siempre lo cita ese texto? Después de recoger la ofrenda, vamos a orar por los que están enfermos. Testimonios impresionantes, como el que no escuché el testimonio. ¿Sí lo dijiste, Toño, el del hermano? ¿No lo dijiste? ¿No? Bueno, hay un testimonio que nos hicieron llegar de una hermana dando gracias porque a su esposo le iban a amputar las dos piernas por una enfermedad que ahí estaba registrada en un difícil de pronunciar, y oramos y el Señor lo sanó. Ese fue un milagro instantáneo y ya no le amputaron las piernas. ¿Te imaginas lo que significa eso? Eso es un milagro tremendo. Ahora, antes de que oremos por ustedes y todos impongamos manos, déjenme hacerles una brevísima anotación. Una vez Jesús oró por un ciego, puso sus manos, dice, y le preguntó, ¿ves algo? Y el ciego le respondió, veo a los hombres como árboles, o sea, borroso pues. Entonces dice que Jesús volvió a tocarlo, o sea, 2 veces lo tocó y le dijo, ¿qué ves ahora? Ahora veo con claridad, dice. Y cuando yo leí ese pasaje, yo dije, ¿por qué Jesús tuvo que tocarlo 2 veces? Y creo que me dio la respuesta. Esto es algo espiritual, o sea, te da pronto el entendimiento. Y es porque hay milagros que el Señor hace, sanidades que hace instantáneas, y otras son progresivas. Y a mi mente vino rápidamente, cuando yo reflexionaba en esos pasajes, como a la semana de convertidos, la que hoy es mi esposa Vicky, en ese tiempo éramos novios. Yo la invité a mi casa a comer, vivía con mis padres en un departamento de 4 o 5 pisos, y ella llegó. Entonces
yo le dije, oye, fíjate que ahí vivíamos en una escuadra así, en el pasillo y luego la escuadra, un departamento ahí vivía un señor que estaba paralítico por años. Yo sabía, pocas veces lo vi que lo sacaran ahí a tomar el sol, pero él no caminaba, estaba paralítico. No sé qué le había pasado, pero algo le sucedió y quedó paralítico. Entonces yo le dije a mi entonces novia, a Vicky, le dije, oye, vamos a orar por este hombre. La Biblia dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Pues vamos, y ahí vamos. Y tocamos, le digo, nos permite, hola vecinito, ¿me permite orar por su marido? Orar por, bueno, pues sí, pase, le dijo. Con esto quiero aprovechar para decirle, cuando ve a alguien enfermo, a veces usted va a sentir una inquietud y lo va a ver, y el Espíritu Santo le va a decir, acércate, imponle las manos y ora por él. Hágalo porque Dios quiere manifestarse. Y nos entramos, difícilmente la gente dice que no, al menos aquí en México. Casi todos dicen sí, claro. Y la señora dijo, sí, pásale. Y empezamos a predicarle el evangelio, y recibió a Cristo aquel hombre, y lloró y todo. Y yo le dije, ¿cree que Dios lo puede sanar? Y dijo, sí, y que le ponemos las manos y que oramos. Pero no pasó nada. Y viene a mi mente, pero algo tuvo que hacer de ser del Espíritu. Y yo lo recordé al meditar en todo esto hace unos días. Y le dije, mire, hay un episodio en la Biblia cuando Jesús le toca a un ciego, y le narré la historia una vez y no pasó nada, y la segunda vez, y entonces él ya fue sanado. Le dije, mire, ya oramos y el Señor ya lo tocó. Después él va a venir, así le dije, por segunda vez, y lo va a tocar y usted va a caminar. ¿Cree que Jesús puede hacer eso? Y aquel hombre dijo, sí creo. Yo dentro de mí decía, que no me digan qué pasaje, porque no sabía identificar los textos, ¿no? Pero yo sabía que lo había leído allí. Y así quedó, y nos salimos. Pasaron como 3-4 días, y una tarde estaba yo de comer, y que se oye un alboroto, pero gritos desaforados, así como, pues gritos como de temor, de terror, pero eran gritos desaforados. Yo dije, ¿qué estará pasando? Quizás se está quemando el edificio. Y que salgo, y era justo allí en el departamento del hombre paralítico. Y yo me quedo viendo, ¿y qué pasaría? Dije, ay Señor, ¿qué pasó? Y de repente sale de entre todos corriendo y brincando. Y viene por el pasillo y brincaba en el aire y giraba y decía, Cristo me sanó, y toda la gente, ¡ah! Todos en el edificio lo conocían. Dice, y él fue el que oró por mí, dice. No, al rato yo tenía una fila impresionante. Pues órale, y sobre todos oré. Háganlo, hermanos, háganlo, no tengan temor. Dios quiere usarlos y quiere bendecir sus manos. Así es que los que están sentados ya identificaron a uno de los que necesitan oración. Pónganse de pie, pongan sus manos sobre él y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú bendices a tu pueblo, así como bendijiste a Israel a través de Moisés, quien a la vez bendijo al pueblo, dedicando para servirte e introducir a Israel a la tierra prometida, y a Josué impuso sus manos, y Josué los introdujo con mano poderosa. Tú estabas detrás de todo, pero él impuso sus manos. Cuando enviaron a Bernabé y a Saulo como misioneros, el presbiterio, los pastores pusieron sus manos. Esos sí son atributos exclusivos de los pastores. Pero orar unos por otros, orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, imponiendo manos, orando unos por otros como ahorita, pero en caso específico, por algunos que están enfermos, en obediencia a tu palabra, Señor. Imponemos nuestras manos, invocamos, Señor, tu buen espíritu, y apelamos a tu palabra, a tu promesa de que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Tú puedes hacer un milagro, Señor, puedes hacerlo progresivo, eso está en tu soberanía. Nosotros simplemente obedecemos
Y queremos, Señor, bendecir a nuestros hermanos. Todo esto viene de ti, lo sabemos. La bendición tuya es a través de nosotros. Imponemos nuestras manos. Si hay cualquiera de mis hermanos, cualquiera que sea la enfermedad, tú que fuiste nuestro creador y formador, toca sus cuerpos, Señor. Nosotros sí creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo. Y ustedes, hermanos, reciban la sanidad por fe, créanla. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. No se olvide de bendecir hoy a sus hijos. Vaya con el abuelo y abrácelo y bendígalo en el nombre del Señor. Que tengan un buen día. Dios los bendiga a todos. 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 Todos.